Señor, te damos gracias en este momento porque nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia en Cristo, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo, Señor. Padre, te damos gracias por las bendiciones recibidas y te pedimos que sigas fortaleciendo a las familias de nuestros hermanos que están pasando, que han pasado pruebas, Señor, que en todo el tiempo, Señor, te estés manifestando en sus vidas. Creemos que tú eres el Dios de toda consolación, porque así está escrito, que tú eres el Dios que consuela, el Dios que da fuerza, el Dios que tiende la mano, Señor, al pobre, al desvalido, al que te mira, Señor. Queremos poner en tus manos estas familias de nuestros hermanos. Síguelos fortaleciendo y glorifícate como lo has hecho, Señor, en sus corazones. Señor, también ponemos en tus manos este momento de impartir tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, la inspiración, necesitamos la iluminación, Señor, de tu Espíritu. Señor, esa que nos da luz en nuestro entendimiento para poder discernir, entender, aplicar, Señor, tu palabra, Señor. Señor, que esta mañana tu palabra llegue a los corazones y que la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Lucas 14. Vamos a ver esta mañana los versículos del 7 al 11. Lucas 14, del 7 al 11. Lucas 14, versículos 7 al 11. Vamos a ver otra parábola, y es una parábola pues que tiene una aplicación muy personal, hermanos, y práctica. Y esta mañana en esta parábola hablaremos sobre el peligro del orgullo, pero también vemos cómo Dios bendice a los humildes. Vamos ahí a la cita que les di. Dice así el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea Jesús, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó, a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos estudiando, hermanos, como dije, y he dicho el tema de las parábolas de Jesús y la manera en que podemos aplicarla a nuestras vidas. Y el tema de hoy, hermanos, el tema de esta mañana es el último lugar, y trata sobre la parábola de los invitados. Y yo quiero decirle, hermanos, para comenzar, que la soberbia y el orgullo son cosas con las que todos hemos batallado, ¿cierto? Todos hemos batallado con la soberbia y con el orgullo. ¿Por qué? Porque son cosas que están en la misma naturaleza pecadora en todos los hombres. Nadie puede decir que no tiene orgullo y no ha batallado con la soberbia, porque la naturaleza humana está contaminada de estas cosas. Y es notable, hermanos, que en muchos hermanos o personas
es muy evidente porque una de las cosas que se pueden ver cuando hay orgullo y soberbia es que se tira a sobresalir de una manera egoísta. Una cosa es tirar a superarse y ocupar un lugar de una manera legítima, y otra cosa es querer sobresalir de una manera egoísta. Y me refiero a que muchas veces hemos observado, hermanos, que no importa la manera que se use para querer sobresalir. Está la crítica, está la murmuración, está el falso testimonio, está el chisme, y todo eso es con tal de querer sobresalir. No importa a quién pisar. Si la persona tiene y está padeciendo del orgullo y la soberbia, va a hacer todo lo posible con estas cosas maliciosas de sobresalir en las demás, a base del daño moral. Y si el hombre trata de conseguir un lugar, lo va a hacer a costa de lo que sea. Fíjese bien. Y se han dado casos que el orgullo y la soberbia ha llevado a gentes a hacer lo que sea. Más, hay gente que ha desechado su ministerio con tal de conseguir las cuestiones materiales. Fíjese. Pero a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, el Señor nos enseña que no debemos ser orgullosos ni mostrarnos soberbios. El Señor nos enseña estas cosas, sino que debemos ser todo lo contrario, debemos ser humildes y sencillos. Usted puede darse cuenta cuántos protocolos hay en muchos lugares. A veces no es orden, es protocolo, egoísta. ¿Sabe? Hay congregaciones, o hay en las congregaciones quienes batallan más con el orgullo y la soberbia. Hay quienes menos, pero también podemos ver dentro de las congregaciones que hay personas, hay hermanos muy humildes. O sea que nos encontramos de todo. Y la pregunta es, ¿usted conoce a alguien que sea soberbio y orgulloso? Yo creo que sí. Todos conocemos a alguien. Y a lo mejor el primero que es somos nosotros. No, yo no conozco a nadie, entonces debes de conocerte tú. Porque muchos hemos tenido algunas actitudes de soberbia y orgullo, en lugar de la humildad que debe caracterizar a los hijos de Dios, de la sencillez. Usted a lo mejor ha encontrado estas personas en congregaciones en las cuales ha estado, en las que yo he estado, y es lamentable que muchas veces el orgullo y la soberbia se encuentran dentro. Pero vamos a ver cómo Jesús, por medio de una parábola, enseñó a los discípulos y a los que estaban en aquella fiesta la importancia de ser siempre humildes y desechar la tendencia a querer sobresalir. Es una tendencia, una tendencia. Mire, Jesús desafió siempre a sus discípulos, siempre les extendió estos retos a ellos y a los que estaban junto con él en los momentos en que él daba las parábolas. Y hasta ahorita lo que hemos visto la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, el hijo pródigo, la semilla de mostaza y la levadura, entre otras, pero todas ellas, todas las parábolas, hermanos, están encaminadas a que los discípulos y los que escuchen entendamos la naturaleza del reino en el que nos encontramos viviendo, el reino de Dios. Y también que entendamos el efecto en la vida de todas las personas que quieren reconocer a Dios en la persona de Cristo. Por eso son las parábolas. Por eso todas ellas van encaminadas a ese efecto. En esta parábola vamos a mirar en el contexto que en el capítulo 14, versículo 1 dice que Jesús llegó a una casa, fue invitado a comer a la casa de uno de los gobernantes, de los fariseos. Y fue invitado a comer en sábado. En esa casa, ahí había alguien importante, era una casa donde había gente con cierto grado de autoridad, porque el hombre era un fariseo gobernante en los judíos. Y se respiraba ahí la autoridad, ¿no? Ahí todos los mandamases de los judíos. Pero Jesús llega, hermanos, llega a este lugar y Jesús llega y se sienta.
Pero Jesús no llega y se sienta en los lugares de adelante, llega y se sienta en el último lugar. Si no, ¿cómo diría siéntate en el último lugar? Tendría la autoridad para decirlo, si no lo estaba haciendo, claro. Pero él llega y se sienta en el último lugar y desde allí él comienza a ver, comienza a observar la escena humana. Como hoy lo puede hacer desde su trono o entre nosotros, a ver la escena humana que se desarrolla dentro de las congregaciones. ¿Usted cree que Jesús no está observando las actitudes de unos, de otros? Y hasta lamentablemente y humanamente puedo decir que Jesús a veces se ha de doler de las actitudes de su propia iglesia. Bueno, Jesús pudo ver toda esta escena. Versículo 7 de Lucas 14 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea, los que iban llegando, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, aquí Jesús se da cuenta, dice que observando cómo ocupaban los lugares. La palabra observar es poner atención cuidadosamente. ¿A qué? A las actitudes que estaban tomando todos aquellos otros que habían sido invitados a esta casa, que por cierto era una boda. Y dice que estos se paraban y escogían. Se miraba, él observaba cómo escogían. La palabra escoger tiene una connotación de seleccionar, de pararse y mirar y decir, aquel es el mejor lugar. Allí estoy más cerca del anfitrión, ahí para que me reconozca y los demás vean que yo soy el elegido del dueño de la fiesta. Más o menos esta era la actitud que estaban tomando. Dice que elegían los mejores asientos, los mejores lugares, la mejor posición, porque querían ser reconocidos. En otras palabras, estos hombres que estaban buscando los primeros lugares, buscaban sobresalir. Querían hacerse notar, querían tener el protagonismo en esa fiesta. Querían tener el primer lugar. Y sabe, esto de querer ser el primero y ser el protagonista principal, esto nos habla del orgullo que está en el corazón, de ese orgullo que nos dice que somos más que los demás. Y no solamente es solo este orgullo, sino que va aparejado por una hermana y se llama su hermana la soberbia. Porque no solamente es el orgullo, hay actitudes de soberbia y la soberbia nos hace creer que merecemos un lugar diferente porque los otros no están a nuestra altura. Fíjese, este era el pensamiento, hermanos, de esos. Y todo esto se hacía evidente porque el lenguaje corporal le hablaba a Jesús esto, pero más que eso, él sabía la actitud en el corazón. Imaginemos que se paraban, ubicaban el lugar con la intención bien definida, bien premeditada y allí iban. ¿Sabe? Cuando alguna persona quiere sobresalir, siempre hará algo para llamar la atención hacia él. Dirá cosas acerca de sus propiedades, hablará acerca de sus bienes, de sus adelantos en su profesión. Y para poder identificar a una persona con esta tendencia a sobresalir, usted bastará escuchar en su plática las palabras de yo, ¿no? Es que yo, y la otra, a mí. No es que yo, no, es que a mí, es que a mí. En la mañana muy acertadamente nos decía nuestra hermana Ruth que hay quienes predican no a Cristo, sino a su iglesia. Predican al pastor, no, ve mi pastor, ahí es bien bueno para predicar, no, ve. No, mira, en mi iglesia tenemos el mejor grupo. No, y es cierto. Entonces vemos ahí tendencias que predican y exaltan otras cosas que no es el Señor. Con todo y más, las cosas tan personales como esas. Yo he conocido gente que me ha presumido muchos milagros de gente que ellos conocieron, pero en realidad sus propias vidas no me dicen nada. Entonces siempre estuvo el yo de por medio, el a mí, y al final de cuentas, como no se brindó un lugar en el cual querían sobresalir, pues no hubo ningún efecto y por consiguiente no están en las congregaciones, porque lo que querían era ocupar el lugar que ellos deseaban. Así podemos identificar
Y esto que vio Jesús lo motivó a decir lo que dijo en la parábola, porque el punto principal de la parábola que él está explicando o va a explicar es lo que dice Dios. Y Dios dice que aborrece a los soberbios, que aborrece a los soberbios, pero que Él da gracia a los que son humildes. Eso dice Dios. El versículo 8 dice, cuando fueres invitado, cuando fueres convidado, convidado es invitado, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Pasó un día una situación en la tele, yo la vi. Estaban en un teatro, creo que sí fue, me fijé muy bien, me quedó muy grabado el personaje que pasó esa vergüenza. Y el que estaba cantando dijo, aquí está mi amigo de toda mi vida, o sea, empezó a decir alabanza por ese amigo. Y antes de que dijera el nombre, el que estaba allí, se paró un artista juvenil, pensando que iba a decir su nombre, y ándele que se para, y el que estaba arriba dio el nombre de otro que estaba del otro lado. Si digo el nombre, no le vayan a decir. Alguien que se dice cristiano, Kalimba. Se para Kalimba, que también se dice cristiano, y se para y el otro dice, a mi amigo que se llama fulano tal, y ya lo único que hizo este joven fue apuntar pues la atención hacia el otro. Pero qué vergüenza, hermano, cuando te dicen, oye, este lugar no es tuyo, es que lo tengo para otros que no han llegado, y ya por educación te dicen, vente, siéntate aquí, y ya por educación. Pero fíjate, dice, el Señor comienza a decirles que cuando los invitan a algún evento de importancia, en este caso como lo que era la boda, no tuvieran la intención ni la acción de irse sobre los lugares de honor. ¿Sabe qué quiere decir los asientos VIP? Very person, para la persona más importante. Eso quiere decir asientos VIP. No, pagué el VIP, un asiento VIP. Very important person. Y una vez alguien fue a ver a un cantante cristiano y dijo, estuve cerca de él, estaba en un asiento VIP. Ay, hermano, no, nos olvidamos tantas cosas. Y observando eso y cosas más, el Señor Jesús empezó a decir a aquellos que ocupaban el primer lugar, no tengas la intención ni la acción de irte ahí. Y ya al momento en que el Señor dice, no ocupes el primer lugar, no trate de sobresalir, yo le aseguro que hay un choque interno. ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no me ponen? ¿Cómo es que no me pone? ¿Por qué no me pone? ¿Por qué esto? Entonces, hay un choque interno porque hay una lucha contra esa tendencia maliciosa. A ver, ¿por qué a aquel sí le dio y a mí no? O sea, hay tantas cosas, hermano. En otras palabras, nos quiere decir algo como esto, que aunque tengas la oportunidad, no te adelantes. Tienes que ser humilde y tendrás que hacer todo lo contrario a lo que cualquiera que quiere sobresalir hace. Y esto, hermanos, en otras palabras, hay que mostrar humildad. Y esto es una difícil tarea. Ser humilde es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una virtud que no se da de la noche a la mañana. Decía un hermano, no son papitas, que vas y las compras, te las comes y ya. O sea, no se dan de la noche a la mañana. La humildad es algo que debemos tener cada cristiano. Cada cristiano debemos tener humildad. ¿Sí? Y mire, cualquier lugar o posición que se tenga dentro de la iglesia o aún fuera, si no cuidamos nuestro corazón, será la ocasión especial para mostrar o la humildad o el orgullo y la soberbia. Por eso en el Evangelio en Romanos 12:3, entre otros deberes cristianos, nos dice aquí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la versión Palabra de Dios para Todos dice,
este mismo versículo, porque por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. O sea que siempre, hermanos, debemos tener y mostrar un espíritu humilde y sencillo. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11:28. Ahí búsquelo o véalo en la pantalla. Perdón. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí nos muestra el Señor 4 cosas. Nos dice que necesitamos un descanso del pecado. El pecado hermanos, nos cansa como no se imagina. Y el Señor lo conoce, por eso hay la promesa, vengan a mí los que están cansados, trabajados y cargados. Y luego dice también llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, segunda cosa es, el remedio es aceptar el yugo del Señor, aceptarlo. Tercer cosa dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tercer cosa, aprender de él en el andar, aprender de él que mansedumbre y humildad. Y por último dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es cuando vamos a experimentar el descanso, el reposo para nuestras almas. Hermanos, si no hay humildad y hay orgullo y soberbia, el alma se va a agitar como si fuera en un mar en tempestad. No vamos a saber ni lo que queremos nosotros mismos. Vamos a querer hacer contra alguien, pero a la vez vamos a estar todos insatisfechos. Mejor vengamos a la humildad, vengamos al yugo de Cristo. ¿Qué quiso decir el Señor, hermanos, en la última parte del versículo que tenemos aquí, que dice, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él? Quiso decir que la humildad te librará de la vergüenza de que no te tomen en cuenta para estar en ese lugar, porque ese lugar será de otro. Por eso dice, no sea que venga y te diga, no, ese lugar no es para ti. Y es que sabe, la mesa en la que muchos querían ocupar el primer lugar, estaba hecha en una forma de U. Y los que estaban adelante eran los más privilegiados. Y los que estaban atrás eran los menos. Y eran los que estaban sentados pues allá en la parte de atrás. Y esta mesa era una mesa en forma de U. Se le conocía como triquimia o la mesa griega. Y era una mesa así, un lado así, otro al frente y otro así. O sea, eran 3 partes, 3 secciones. Una aquí, otra allá y otra acá. Así que los que querían ocupar los primeros lugares querían estos de aquí, porque estaban cerca de la mesa de honor. Por eso se paraban allá atrás y decían, no, vámonos adelante, sellado, como dicen aquí mis hijos, sellado, porque está apartada la silla. Aquí es un juego, hermanos, y aquí también no aplica eso. Está bien estar atrás o adelante por el espacio, pero estamos hablando de una actitud egoísta. Y entonces en esa mesa ellos querían estos lugares, porque querían estar frente a la mesa de honor. Así que estos de acá, de los lados, eran considerados como los lugares de honor junto con esa mesa. Por eso ellos querían estar allí. Y sabe, Jesús miraba cómo el orgullo y la soberbia se hacen presentes en todos aquellos que querían esos lugares. Pero no tomaban en cuenta que iba a venir el dueño de la fiesta y les iba a decir, no, ese lugar no te corresponde, es para mi amigo el del Sanedrín, aquí el otro es el de acá del gobernador de Judea o no sé, pero qué vergüenza sería quitarlos de ahí. Ahora, Jesús vio cómo mostraban su ambición. Versículo 9 de Lucas 14 dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza
a ocupar el último lugar. Yo le voy a platicar algo, hermano. En algunas iglesias en las que yo estuve en una iglesia, pero en esas iglesias está la plataforma y arriba detrás del púlpito ponen muchas sillas. Y en esas sillas se sienta el del distrito, el del concilio, el anciano 1, el diácono 1, diácono 2, y todos se sientan ahí mientras el pastor, y hay una silla central que es la del pastor, y ahí está, se para a predicar y todos ahí. Y sabe, yo me fijé en una congregación en donde estuve, así lo hacían, pero algunos hermanos, no todos, pero algunos de esos hermanos que ya tenían lugar, diáconos, ancianos, ellos tenían a la congregación en un concepto muy por debajo de cómo la tiene Dios a la iglesia. Porque fíjese, en los convivios, se hacían los convivios, se sacaban las mesas, y sabe, a ellos tenían que dárseles en platos blancos con filo dorado. O sea, blancos, pero con filito dorado, porque ellos, si no se les daba en eso, inclusive hasta pidieron una vajilla especial para los hermanos. Y si no se les daba en esos platos, ellos no iban a comer hasta que les trajeran esos platos. Le puedo dar los nombres de los hermanos. Pero cuando se les requería un servicio en la iglesia, no, le decían a mi papá era el diácono 1, quedó de pastor por cuestiones, pues porque Dios lo permitió. Y mi papá experimentó el pastorado y ahora dice, no, hijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorita, yo eso no, lo experimenté, oro por ti, por el otro, dice, por ti, por el otro. Dice, pero mi papá fue, yo fui con él un día, con esos diáconos que estaban ahí en la silla, y mi papá les dijo, hay que preparar el culto, hazte cargo de la oración, hazte cargo de, oye, hazte cargo de esto, ¿cómo ves? Yo les dijo a mi papá, ¿cómo ves? No, Mario, es que a ti te corresponde eso, a mí me corresponde solo la predicación. Oye, pero necesitamos ir a lavar los baños y necesitamos hacer el aseo. No, yo fui llamado al servicio ministerial. Fíjese, hermano, iglesias, es más, son de las iglesias históricas, de las primeras que llegaron aquí a México junto con la presbiteriana. Hermano, y yo estaba mirando a mi papá, como ahí mi papá preocupado por el servicio a Dios, y ya dijo mi papá, bueno, está bien, yo a ver cómo me arreglo. Nos salimos y yo me fijé en la expresión de mi padre. Yo esa, y vean mi papá preocupado y mi papá como que quería llorar. Yo le vi los ojitos así como llorosos, ¿verdad? Bueno, esto nos muestra que a muchos les gusta el protagonismo. Y yo quiero decirles sinceramente, hermano, con mi corazón abierto, agradeciendo a Dios por ustedes, por todo lo que han hecho, por los hermanos que han tenido en su corazón hacer todo esto para la gloria de Dios y para que usted pueda estar más cómodo. Yo quiero decirle, hermano, que mi esposa y yo y todos los que trabajamos aquí, que tenemos una convicción del Evangelio, no queremos el protagonismo. Queremos solamente que se hagan las cosas como Dios nos las ha mandado a todos y que las entendamos como Dios quiere que las entendamos. Pero no queremos ningún protagonismo, hermano. Ni los mismos hermanos que estamos trabajando, que tienen una convicción profunda del Evangelio, quieren esto. Solo queremos agradar a Dios con un espíritu humilde, humilde y manso, hermanos. ¿Sabe? Él nos ha dado a todos un lugar precioso en la congregación, pero cuando nosotros tenemos orgullo, esto nos sitúa en la senda del rechazo. Y si somos orgullosos, nos va a rechazar la misma gente, la de adentro y la de afuera. Y también todo esto es tan peligroso porque no solamente la gente nos va a rechazar, sino Dios mismo nos va a rechazar. Dios nos va a rechazar. Mire, encontramos aquí, vamos a volver a repetir el versículo 10, dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Recordemos, hermanos,
que Jesús está hablando acerca de Dios y su reino, pero está usando una fiesta material y humana para dar esta revelación. Pero también nos da a entender que si queremos ser bien vistos, recibidos y reconocidos por los demás, debemos mostrar humildad ante ellos y no estar en el peligro de ser rechazados de manera vergonzosa, de tal manera que ellos no quieran convivir con nosotros. Porque viera qué molesto, qué incómodo es sentarse con alguien orgulloso, sentarse con alguien que tiene soberbia, o sentarse con alguien que no te comparte un punto de vista, con alguien que no te dice, yo entendí esto, qué glorioso es Dios. Es bien incómodo. Es como si nada más te estuvieran pesando, escuchando, evaluándote. Es como si te estuvieran escaneando, examinando, cuando la Biblia nos dice que en ese espíritu de humildad compartamos aún las apreciaciones que están diferentes, como algunos hermanos me han estado haciendo observaciones, y qué bueno, porque eso pone alerta y llegas a examinar, y es bueno, hermanos. Ahora, Dios nos dice en Proverbios 11:2, fíjese lo que dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque Dios, volvemos al punto principal, Dios da gracia a los humildes y aborrece al que es soberbio. Jesús llegó a la fiesta y no se sentó adelante, sino que se sentó en el último lugar. Y el último lugar de esa mesa que les digo en forma de U, en el último lugar se sentaban solamente los sirvientes, los que servían a los que estaban delante, pero allá estaba Jesús, sentado allá atrás. Y esto enseñaba a sus discípulos de cómo deberían vivir su vida cristiana, porque esta clase de actitudes, la humildad y la mansedumbre, son las que existen en el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, hay gente que demuestra humildad y mansedumbre en su forma, en su manera de vivir. Si nosotros nos consideramos cristianos, hijos de Dios, la mansedumbre y la humildad debe ser una de las características de nosotros. Y una de las características en la vida congregacional, Efesios 4:2 dice que habla de la unidad en la iglesia, y dice que en base a estos vínculos se va a ir conservando. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Porque si hay humildad y mansedumbre, hay tolerancia, hay respeto. ¿Sabe? El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 3:15, dice: santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, vamos a predicar el evangelio, sí, con mansedumbre, con reverencia, con respeto, eso es reverencia, respeto, sí, pero no debemos de dejar nuestro lugar, porque usted sabe que el mundo está lleno de arrogantes y soberbios, gente que nos va a decir eso, y te van a decir muchas maldiciones. Y sabes, en ese celo por Dios, en vez de levantarse la fe, se van a levantar las emociones. Cuidado. Nos vamos a encontrar gente que va a ser insolente con las verdades de Dios. Nos vamos a encontrar gente que nos va a agarrar el folleto quizás y lo aviente al piso. Pero nosotros debemos conservarnos en el Señor con la mansedumbre y con respeto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos hacer la diferencia porque hay maneras y hay forma de decir las cosas. Hay manera, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hay manera y hay forma de decir las cosas. Decía mi mamá, no, ya hijo, es que yo soy así y yo así. Y yo le dije, mire madre, la verdad sin amor es crueldad.
Es que yo soy así, yo te digo lo que es. Sí, yo sé que sí. Y es cierto, la verdad así lo es. Pero la verdad sin amor es crueldad. Es crueldad. Ahora dice aquí, eh, nosotros no debemos responder a las palabras y actitudes arrogantes de esos compañeros que conocemos, porque yo creo que conocemos a muchos compañeros arrogantes, soberbios, y ellos, hermanos, ellos van a tratar de que nosotros respondamos a lo que ellos nos están diciendo. Yo le voy a platicar algo, y le aseguro que mostrando mansedumbre, mostrando reverencia, respeto, podemos llegar a conquistar ese corazón para Cristo y sobre todo también para conservar una amistad y poderles hablar. Le voy a contar mi experiencia. Yo estuve trabajando en una fábrica. Quiero decirle que cuando Dios nos mete a producir la humildad, nos va a meter a procesos, hermano. Y Dios me metió a un proceso en donde tuve que depender de Dios, pedirle su ayuda y estuve dispuesto a mostrar todo lo contrario al trato que alguien me estaba dando. Trabajé en una fábrica de soldadura, una empresa de soldadura, y me iba tocando, yo era un ayudante, la empresa es de un hermano muy amado, eh, ahí en la vidriera, y me iba tocando como ayudante trabajar con cada uno de los oficiales, y ya había recorrido a todos los oficiales, y ya cuando me tocaba con ese hombre, que le decíamos el Mirinda, todos eran del Distrito Federal, en aquel tiempo Distrito Federal, imagínense. Cuando me tocó, ya Dios ya me había dicho en mi corazón, te toca con este señor. Un día en la noche, hermano, estaba orando, Señor, te toca con este señor mañana. Así me lo dijo el Señor en la noche, hermano. Y ya agarré mis cosas, me fui temprano, entraba a las 8, a las 6:15 me iba. Y ya cuando llego con mi hermano en Cristo, el dueño de la empresa, me dice, ¿sabes qué, Dani? Te va a tocar ahora con el Miri. Ah, no, está bien. Pues ahí va el Señor todo soberbio. Y ya volteaba y me veía así. Bueno, ¿qué? ¿Tienes pies para cansarme o qué? Y yo, no, no, sí, Leo, yo lo sigo. Sentía entre tristeza, coraje, no sé, como decía nuestro hermano de la mañana, hay cosas que sientes ganas pues de qué, pues no me grite, ¿no? Y es que nadie lo aguantaba, ese señor. Un día me platicaron que entró un ayudante y a las 2 horas dijo, voy a ir a comprar un pan. Sí, vete, no regresó el ayudante. O sea, era insoportable, hermano. Y que me dice así fue pasando el tiempo. Un día me dice, quiero que te endereces que me traces, me cuadres esa lámina. Sí, y la escuadra, ahí está, y me la aventó al suelo, hermanos. ¿Sabe qué? Me tuve que agachar, me sentía como un animalillo a ir por mi escuadra y empecé a trazar. Dice, Señor, ayúdame, mis hijos ocupan de comer. Pero sobre todo, decía, Señor, ayúdame. Sé que este es un trato tuyo, algo tienes para mí. ¿Qué es lo que tienes? Pues cámbiame. Ya ni decía, Señor, pues sé que me vas a preparar para un ministerio. No, decía, Señor, cámbiame. Lo demás es añadidura, ¿no? Cámbiame a mí. Ahí estoy, hermana, trazando la lámina. Pues llega y ve, se para así y ándele que patea la escuadra. Dice, eso no está bien hecho, vuélvalo a hacer. Oiga, pero ¿qué es lo que tiene? Yo no sé, tú lo vas a cuadrar. O sea, fue algo tan feo, hermanos, tan duro. Pero fíjese que al paso del tiempo, él empezó. Yo en el camión venía y se sentaba, me voy a sentar aquí, ¿sí? Sacaba yo una paleta y se la daba. ¿Quiere una paleta? ¿Qué? ¿Con una paleta me vas a comprar o qué? Me decía. O sea que no le hallaba, hermanos. Y hay gente que no le hallas en su soberbia, en su orgullo, no le hallas la manera. Y también hay hermanos que no les hallas la manera. De una forma, de otra, le dices que es para Dios, le dices gracias, hermano, y no le hallas, son como rocas así sin veta. Bueno, hermano, al paso del tiempo, para no hacerte muy larga la historia, poco a poco fue como que fue mirando otra cosa
Y empezó a llegar tomado en las mañanas los sábados y me decía, vente, ¿quieres un ayudante? Sí, mándame al hermano. Y le decía al hermano Sergio, algunos lo conocen. Dani, pues te vas, sí, me voy con el Miri, ya iba. Y ya, y de repente empezó a decirme, no, es que sabes que pues mi jefe me trató bien mal, dice yo, y era un señor ya grande. Mi jefe me trató mal y así, sí. No, vieras cómo me golpeó y empezaba. Yo le decía, no, ¿sabe qué? Pero Dios puede hacer eso. Sí, pero empezaba a sacar sus cosas. Al final, cuando ya me iba, que me despedí, fui y le dije, Miri, ya me voy. Volteé y me ve, ¿sabes qué? No me des la mano, porque la neta que voy a chillar. Me dijo así. Y se puso rojo, o sea, yo vi. Y ya al paso de los años vino aquí el hermano cuando se levantó la congregación y le dije, oye, ¿cómo está este cuate, hijo? Fíjate que pregunta por ti. Le dije que estabas aquí. Y dijo que a ver qué día vas a la vidriera para que platique contigo. Pues gloria a Dios. Por eso yo le digo que sí es, la palabra es verdad, hermano. Los tratos son duros de Dios para con nosotros, y son duros porque somos humanos, hay mucha humanidad en nosotros. Vea lo que dice aquí, Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No, pues ¿cómo que? ¿Por qué me grita? ¿Usted que sea mi jefe? ¿Por qué me grita? Ese cristiano. Ese es un consejo para el cristiano. Si el príncipe, si el espíritu del príncipe, o sea, del que está sobre ti en autoridad, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mira, después te va a decir, ¿sabes qué me pasé contigo? Y ahí hay que darle la gloria a Dios. Así que la segunda parte del versículo, por eso dice que para cuando venga el que te invitó, el dueño de la fiesta, vea en ti la humildad y le sea agradable tu actitud, en otras palabras, y obtengas honra delante de los demás, de aquellos que siempre quisieron el lugar privilegiado. En otras palabras, te va a decir también, amigo, sube más arriba, tienes un lugar de honra. Dios, Jesús está diciendo que Dios el Padre te honrará públicamente si tú eres humilde. Y si somos humildes, vamos a esperar en Él, vamos a esperar que Él sea el que nos exalte y no nosotros mismos. ¿Sabes? Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, cuando se muestra la humildad. Porque hay quien enojado dice, no, no, es que el Señor va a poner mesa delante de mis angustiadores. No, es que te está pidiendo una actitud de humildad. Es la manera en que Dios va a responder. No, es que sabes que ni sabes con quién te metes. Soy hijo del rey. Espérate, ¿es con orgullo o es con humildad? Estás repitiendo la Biblia así, pero tú, hermanos amados, fíjense nada más, bien orgullosos ahí. Ah, tú eres la princesa, ¿cómo? Princesa de Dios. Y las hermanas dejando sin comer al esposo, desatendiendo las labores del hogar. Válgame ese. Fíjense nomás, hermanos. Ah, pero ahí, hermanos, la humildad, la mansedumbre, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si tengo humildad, pues debemos aprender que la sencillez y la mansedumbre son virtudes cristianas. ¿Cuánto necesitamos esas virtudes? Yo soy el primero, yo la necesito. Yo la necesito, hermano. Porque de repente se me sube la sangre hasta el cerebro y ya no son los pensamientos los que actúan, sino las hormonas. Ahora, amados, la sentencia de parte de Dios en cuanto a estar en el orgullo es verdadera, pero también la promesa de bendición para todo aquel que es humilde también es verdadera. Dice el 14:11, terminando, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice cualquiera, el que fuere, quien sea, quien tenga esa actitud negativa del orgullo y la soberbia, dice, será humillado. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En otra versión dice, el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Proverbios 18:12 dice, tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Isaías 57:15, mire,
qué gran ganancia es la humildad, la mansedumbre en lugar del orgullo y la soberbia. Palabras de nuestro Dios en boca de uno de los profetas, Isaías, que dice: porque así dijo el Altísimo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí nos dice que Dios se relaciona con los humildes, con los arrepentidos, con los quebrantados. Y sabe, tanto es así que Él mismo, el alto y sublime, se humilló, bajó a nuestro nivel para salvarnos, debido a que a nosotros nos resulta imposible subir a su nivel para salvarnos a nosotros mismos. El alto y sublime vino y se encarnó en el vientre de una mujer santa y fue a morir en una cruz. Filipenses 2:3, es bueno leer esa escritura. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verdaderamente Dios exalta a los humildes. Aquí está la muestra. Jesús fue exaltado por la humildad que tuvo en la obediencia y no aferrarse a la gloria que él tuvo con el Padre. ¿Sabe? Yo creo que nos falta humildad y mansedumbre. Hay matrimonios en donde reina más el orgullo. Hay matrimonios donde reina más la soberbia, donde no podemos tolerar la ignorancia de la otra persona, la crianza, la forma de ser, las palabras que usa. Hermanos, yo viví una situación de esas. Y sabes, el orgullo estaba carcomiendo mi corazón. Se ocupa la humildad en los matrimonios para que no se levante el feminismo ni se sobreponga el machismo. Se ocupa la humildad en la iglesia para que se entienda que todo es para la gloria de Dios. Se necesita la humildad en los trabajos para dar testimonio que Dios tiene hombres y mujeres que le sirven a Él, que son el testimonio abierto y completo y vivo de que Dios es real. Necesitamos que Dios produzca en nosotros la humildad, y se la va a producir. Por eso nos pasa en tantos procesos, hermanos, para que nos enseñemos primeramente a ser humildes ante su poderosísima presencia y luego ante las autoridades que tenemos aquí debajo. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer en esto de la humildad, Señor. Pero esta mañana queremos reconocer, Señor, que tú eres el que puede producir esas virtudes en nuestros corazones. Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Si hay una profesión, si tenemos una esposa, si tenemos hijos, todo lo has dado tú, Señor. Todo te pertenece, Señor. Los momentos que pasamos juntos, Señor, son tuyos también, Señor. Padre, que la humildad reine en nuestros corazones, Señor, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuán humilde, manso y humilde, su yugo, Señor. Aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Señor, cuando todo mundo se le echó encima de tal manera que lo crucificaron, Él como oveja, humildemente, Señor, fue a cumplir la obra que tú le habías encomendado.
Y por esa humildad, Señor, fue exaltado. Y por esa exaltación, Señor, nosotros estamos en pie. Gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias por todos mis hermanos que hoy vienen, Señor, a escuchar esta palabra, a escuchar esta enseñanza de labios de tu Hijo amado cuando estuvo aquí en la tierra. Le damos gracias, llévanos con bien, Señor, y que esto sea la característica de este principio de semana, Señor, y siempre en nuestras vidas y en nuestro trato con nuestros semejantes, Señor, con nuestros hogares, nuestras esposas y con nuestros superiores, Señor. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén.